El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad. Lo tenemos en línea Carlos D'Alessandro, diputado nacional por San Luis, del bloque Coherencia. Carlos, Alejandro Díaz y saluda, ¿cómo te va? Hola Alejandro, muy buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿cómo ves esta Cámara nueva en donde se van a tratar temas tan importantes como la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma impositiva, el presupuesto? No se quedaron con nada en el tintero, ¿no? Mira, el presupuesto es algo que tiene suma urgencia porque venimos de 2 años, del Poder Ejecutivo sin enviar presupuesto al Congreso. El último presupuesto fue el que se presentó en el año 2022 y se ejecutó en el año 2023. Por lo cual es necesario para ordenar también un poco a todos los actores políticos del país, incluyendo gobernadores que están pensando en qué presupuesto le va a tocar y qué es los recursos que van a tener en sus provincias. Nosotros bregamos por una Argentina federal, una Argentina con más participación, no tan centralista como se ha determinado de la Libertad Avanza. Olvidarse que Buenos Aires o la capital federal no es el ombligo del país, sino que la riqueza del país se extraen del interior profundo de nuestro territorio y se gastan acá más en Buenos Aires que en otro lado. Así que lo del presupuesto es elemental. Nosotros lamentablemente no pudimos meter, estamos intentando porque se tiene que examinar la semana que viene un nuevo presupuesto, el cese para la zona fría. San Luis es una provincia muy afectada por este tema, por la falta de gas, y necesitábamos eso, por lo cual estamos haciendo fuerza porque somos pocos diputados nacionales por la provincia de San Luis, el oficialismo tiene 2 y los otros 3 están peleando para que nos quite la zona fría, y por más que tengamos alguna diferencia con el gobernador, también para que San Luis reciba sus ATN y una repartición justa. Bien, con el tema de la reforma laboral, porque siempre estuviste muy implicado con el tema laburo, y además en algún momento hasta participaste en algún gremio. Digo, ¿esta reforma laboral le puede mejorar la vida de los trabajadores? A ver, la reforma laboral que le mejore la vida a los trabajadores es esa reforma que dé oportunidad de generar empleo genuino. Por eso es importante ver la ley del 5 de septiembre de 1974, que es la 2054, la ley de contrato de trabajo, y compararla exactamente con la Argentina. ¿Por qué? Porque las grandes reformas laborales comenzaron a principios del siglo XX, fines del siglo XIX. El impulsor de las grandes reformas había sido el liberalismo social creado por Stuart Mill en Inglaterra. De ahí la necesidad de generarle a los trabajadores tranquilidad a partir de estos derechos laborales. Y existen los derechos laborales y mucha gente se sacrificó por esos derechos laborales que tenemos hoy, y mucha sangre corrió en Argentina por esos derechos laborales, en Argentina y en el mundo. Por lo cual es importante que los trabajadores no pierdan derechos, que los empresarios ganen oportunidades, intentar en esta nueva historia que nos toca vivir a partir de la revolución tecnológica en la que estamos inmersos, buscar algo que verdaderamente sea útil. Yo también escuchaba el tema del monotributo. También el monotributo es un tipo de reforma laboral, porque el monotributo tiene que ver con trabajadores independientes, que no son empresarios ni son grandes comerciantes, sino que por ahí prestan un servicio, y se ha desvirtuado tanto el tema del monotributo que tendría que estar pensando la reforma laboral en cómo se incluyen esos trabajadores informalizados a través del monotributo, o cómo mejoramos la situación del monotributo. Los últimos datos nos dan que uno de los países que más está creciendo en el mundo, que es China, que ha sacado más de 600 millones de chinos de la pobreza a través de la generación de empleo, ha creado en los últimos 2 años 200 millones de trabajos a través de plataformas que se han generado porque se generó un régimen de trabajadores independientes. Entonces, claro, pero Carlos, con mucha discusión, sí, ahí, perdóname que te interrumpa, pero ahí hay otro tema, y justamente hacen el clavo con China. Lo que hizo China fue cambiar de ser un país agrícola y ni siquiera ganadero, a convertirse en un país industrial, donde hacen obra, donde hacen puentes, donde hacen ferrocarriles, trenes, digamos, pegaron un giro de 180 grados.
Lo que cambió fue el modelo, ¿no? Después la legislación puede ir acompañada, pero lo que cambió fue el modelo. Vos pensás que la revolución china fue en 1949, claro, por Mao Zedong, y hasta 1978 que él falleció y subió Xi Jinping, siguió una línea de opresión, de un comunismo muy fuerte, retrógrado, y a partir de una visión estratégica de un nuevo líder que conceptuado en el mismo partido, por la concepción política que tiene China, hizo un salto a la revolución tecnológica. Yo creo que Argentina va a la inversa de lo que sucede en China. Nosotros vamos a la explotación de los recursos naturales primarios, puede llamarse en el área minería, gas o petróleo, o agrícola, sin industrialización del propio producto, vendiendo la materia prima y comprando luego lo que es el producto con valor incorporado. Se están destruyendo las pymes. Al destruirse las pymes, por más que vos tengas una reforma laboral que sirva para generar empleo genuino, las está destruyendo porque hay una insensatez a la hora de abrir las importaciones y generar un terreno fértil para la competencia, porque si yo a las pymes le bajo impuestos, le bajo carga, le bajo tributos, lo hago competitivo. Ahora, si Argentina está casi el 56% entre todos los impuestos provinciales y nacionales, más la distorsión que tenés a través de los municipios, lo único que hace es fundir pymes. En un año y medio, 2 años de gobierno de Milei, se acaban 2 años, el 10 de diciembre del 2023 al 10 de diciembre del 2025 cerraron más de 1.900 pymes, se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo. Y eso no hay reforma laboral que lo impida, claro, si nosotros seguimos con las mismas políticas macroeconómicas. Bueno, estamos hablando con Carlos D'Alessandro, diputado por el bloque de Coherencia. Y para cerrar... He dejado eso. Bueno, porque ahora sos diputado provincial. Asumí ayer como diputado provincial, sigo todavía con la retracción de haber estado 2 años en la Cámara y de haber sido una voz de la Libertad Avanza, que pidiendo coherencia se fue del espacio, porque veía que no estábamos haciendo lo que prometimos en el 2023. En lugar de ir contra la casta, metimos la casta adentro. Entonces, en lugar de ir contra los hechos de corrupción, metimos la corrupción adentro. Y en lugar de ir a favor de los trabajadores, vamos en contra. Entonces, por eso coherencia, por eso me fui de la Libertad Avanza, y por eso busco, y sigo buscando desde mi provincia, transformar una Argentina vivible y posible. Bien, me respondiste la pregunta que te iba a hacer, porque te iba a preguntar por qué te fuiste, me la respondiste. Pero me queda otra porque estos pajaritos que van dando vuelta nos cuentan cosas a los periodistas y me dijeron que tenés una actividad muy importante con la Liga de Gobernadores, ¿puede ser? Estamos trabajando con Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, para generar conciencia en el resto de los gobernadores. Es importante que nosotros desde el interior del país breguemos y apoyemos en la creación de un espacio que pelee por una Argentina federal. En el Congreso de la Nación se pelea por los presupuestos mínimos en cada ley. Ahora, presupuestos mínimos que dan un marco regulatorio a las provincias. Pero la verdadera dueña de los recursos naturales y de lo que sucede en el territorio son los gobernadores y las cámaras legislativas de cada provincia. Es por eso que creemos que, sin oponerse al gobierno en todo lo que propone, pero tampoco estando de acuerdo en todo lo que proponía el kirchnerismo, tenemos una posibilidad de crecimiento muy grande de gobernadores sensatos que han apoyado leyes importantes para la ley, como fue la ley base o el régimen de grandes inversiones, o el no tener presupuesto durante estos 2 años, pero que a la hora de tener que gobernar se ven afectados muy profundamente por las políticas centralistas del gobierno. Bien. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando una alternativa política para el 2027, donde no sea ni la derecha ni la izquierda, sino que sea la gran avenida del centro, con los gobernadores que buscan lo mejor para su país. ¿Crees que estos gobernadores le darán mandato a sus senadores y diputados para aprobar esta ley de reforma laboral o no? Yo creo que lo van a discutir. Estos gobernadores tienen apenas 9 diputados, 3 Catamarca, 3 Salta, 3 Tucumán y 3 del bloque que quedaron ahora de Coherencia, que se pasó a llamar País Federal, que fue lo último que hice cuando salió Arrieta, le cambié el nombre y ahora tiene un nuevo presidente del bloque, que es Claudio Álvarez, diputado de San Luis, que acaba de asumir.
y hay que ver qué nombre o denominación le pueden llegar a poner ellos ahora que están a cargo del bloque, pero igual te digo Carlos, que con lo finito que está hoy en el Senado, 2 diputados, un diputado, todo suma, para un lado y para el otro. Mirá, la Libertad Avanza, lo dije en un reportaje, la Libertad Avanza sumó para ser la primer minoría 95 diputados, ¿no? Venía de tener 80 según el resultado de las últimas elecciones del 26 de octubre, y después lo fue esquilmando, tanto al PRO como a algunos gobernadores como al radicalismo. ¿Qué sucede? Y podés llegar a los 95 y ser la primera minoría, pero después tenés que llegar a los 129 para juntar el quórum para aprobar las leyes. Entonces, cuanto más daño le vas haciendo a las fuerzas opositores, también un rescablejamiento en la articulación de las conversaciones, y eso también le va a generar un tema a la hora de discutir esto. Bien. Que tiene que juntar 129, no pueden aprobar 126. Perfecto. Está clarito. Carlos, te agradecemos el contacto con Radio del Plata. Te manda saludo acá el doctor Leguizamón, lo tengo acá en el piso, así que te está mandando saludos. Un placer al doctor Leguizamón, un gran laboralista. Él también te va a poder asesorar bastante cómo hacer esto. Y bueno, siempre abierto a las preguntas, porque no solamente voy a tener la posibilidad de discutir ahora la política nacional, también sino desde el interior del país. Un gran saludo, Carlos, de mi parte, y mucho éxito en tu nueva tarea en tu provincia. Adquirieron un eslabón importantísimo en esa legislatura. Éxitos. Muchísimas gracias. Un gran abrazo a ambos. Carlos, abrazo grande. Por favor, Gracias. Carlos D'Alessandro, diputado nacional el diputado de la provincia de San Luis, porque ya dejó de ser diputado nacional. El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad.